Al escuchar el término superhéroe, lo primero que viene a la mente es Superman. Esto no significa que sea el más popular, sobre todo hoy en día, en que existe un héroe preferido para cualquier tipo de gusto. Lo que digo es que la creación de Jerry Siegel y Joe Shuster es la más icónica, estableciendo uno de los arquetipos más imitados, adaptados, reinventados o como quieran llamarlo. Pero si hablamos de popularidad, creo que el personaje que apela a cualquier tipo de público es Batman. Y no lo digo solo porque sea uno de mis personajes de ficción favoritos, lo digo por la gran cantidad de interpretaciones que existen de él en múltiples medios. Desde sus orígenes en los cómics, pasando por múltiples series de televisión y claro está, sus apariciones en el cine. Se podría decir que existe una versión de Batman para cualquier tipo de gusto, desde el misterioso Michael Keaton, o quizá una versión más moderna y realista por parte de Christian Bale, o la interpretación más ruda de Ben Affleck, o el macho alfa lomo plateado, epítome de la raza humana conocido como Adam West. Cada quien tendrá su versión favorita del personaje, y sin embargo la duda siempre existirá. ¿Cuál es la mejor versión de Batman? La respuesta es sencilla, el que aparece en Batman The Animated Series, o Batman la serie animada. Producida por Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Bryan, estrenada por primera vez en 1992, esta versión de Batman no fue ni la primera interpretación animada del personaje ni su primera aparición en televisión, pero me atrevo a decir que sí es la más influyente hasta la fecha. Creo que explicar la historia de origen de Batman no tiene sentido. Me atrevo a decir que prácticamente todo el mundo la conoce, por lo menos una de sus muchísimas versiones a través de diversos medios. Pero solo por si las dudas, ahí va una apresurada y muy escueta explicación. Después de presenciar la muerte de sus padres a manos de un asaltante, el joven Bruce Wayne decide afrontar ese severo trauma psicológico de la manera más lógica y saludable. Entrenar su cuerpo y mente para convertirse en el mejor detective del mundo, equiparse de tecnología avanzada que puede costear gracias a la vasta fortuna que heredó de sus padres, disfrazarse de murciélago y salir a golpear criminales por las noches. Ya saben, lo que haría cualquiera en una situación similar. Ligeramente, muy ligeramente, basada en las películas dirigidas por Tim Burton, las cuales eran las más modernas interpretaciones del personaje en ese entonces, Batman la serie animada continúa con este concepto de manera relativamente sencilla, con un formato de villano del día que no es ajeno a otras tantas series de televisión. Lo que la hace destacar es lo versátil y bien logrado que resultan prácticamente todos los guiones de sus episodios, todos ellos convirtiéndose en cortometrajes con historias envolventes, personajes interesantes y de vez en cuando giros inesperados que verdaderamente logran tomarte por sorpresa. Aunque en su momento la serie seguía viéndose como una caricatura para niños, sus episodios podían ser bastante sombríos y, entre comillas, maduros. Y no me refiero a maduro como en sexo y drogas, sino que se atreve a tocar temas que definitivamente no son precisamente infantiles, como las relaciones de pareja tóxicas, enfermedades mentales, desigualdades sociales o corrupción política. Algo que ayudó a que esta serie siga sintiéndose tan fresca, incluso a más de 25 años de su estreno, es que todos estos temas nunca se infantilizan, no se simplifican con tal de hacerlos más accesibles, es decir, la serie confía plenamente en su público y no ve la necesidad de diluir su contenido con tal de llamar la atención, es decir, trata al espectador con respeto, como un ser pensante capaz de razonar y entender conceptos complejos, algo que pocas caricaturas hacían en esa época. Pero lo anterior no es la única virtud de la serie. Aunque sí es bastante madura y puede llegar a ser bastante oscura, la serie animada logra darnos historias más ligeras, convirtiéndola en algo bastante versátil. Puede que muchos conceptos suenen demasiado bobos al escucharlos en voz alta, como una estrella infantil secuestrando al reparto de su antiguo programa de televisión para tratar de recrear glorias del pasado, o un criminal que usa juguetes para cometer sus fechorías. Pero esto y otros tantos conceptos se manejan con relativa seriedad, haciendo que cada uno de ellos funcione dentro de cada historia sin perder el tono fantasioso de su idea inicial. Puede que lo siguiente parezca irrelevante, muchos de estos detalles no se ven directamente en el producto final, al menos si se desconocen estos detalles. Sin embargo, creo que indiscutiblemente son muestra del cuidado y dedicación de todos aquellos que trabajaron tras bambalinas. Muchos episodios fueron grabados casi como si fueran dramas radiofónicos, con todos los actores en la misma cabina de grabación interpretando sus diálogos y reaccionando unos a otros de manera literalmente más inmediata y directa, haciendo que las interacciones entre los personajes se sientan mucho más orgánicas. Otro punto sorprendente, por lo menos en mi opinión, es la banda sonora, la cual es excelente por su cuenta y bajo otras circunstancias eso sería suficiente para recomendarla, pero en este caso la misma musicalización se realiza con una banda en vivo, siguiendo con ese tono de drama radiofónico, dándole aún más autenticidad a toda la producción. Ya mencioné que cada episodio tiene musicalización propia, es decir que cada melodía es verdaderamente única al episodio en que se utiliza. Tal vez esto suene excesivo e innecesario, pero si eso no es dedicación y verdadero amor por la producción de la serie, entonces no sé qué sea.
Y como ya empezamos a hablar de las actuaciones, para mí esta serie cuenta con la mejor interpretación de Batman hasta la fecha, una creada en parte gracias a la voz de Kevin Conroy. Puede que piensen que un actor de voz no sea la gran cosa, pero es precisamente por el hecho de solo utilizar su voz y aún así darle un amplio rango de emociones a sus personajes, lo que hace que esta sea la versión definitiva de Batman, por lo menos en mi mente. Pero esto no es más que la punta del iceberg, ya que toda actuación de voz cuenta con el mismo nivel impecable de calidad, tal vez exceptuando a las pocas voces de personajes infantiles. Pero aún así, los actores de voz hacen un trabajo impresionante. Y por si tener al mejor Batman no fuese suficiente, la serie cuenta con el mejor Joker, o Guasón, de todos los tiempos. Sí, lo admito, esto es solo mi opinión y todas las opciones tienen su gracia, excepto la de Jared Leto, que es un asco, pero para mi humilde y siempre correcta opinión, más gracioso que César Romero, más perturbador que Jack Nicholson, más intimidante que Heath Ledger, aunque tal vez no tan empático como Joaquín Phoenix, el único, el inigualable y el mejor Joker de todos los tiempos, el mismísimo Luke Skywalker en persona, Mark Hamill. Lo sé y lo lamento, como siempre estoy dejando a plena vista mi malinchismo al hablar solamente de los actores gringos, es decir, las voces originales utilizadas en la serie, pero no se confundan, el doblaje latino está a la par de la calidad de las voces originales. De igual forma, y perdón por ser tan predecible, destacando una vez más la voz del Guasón, esta vez por parte de Rubén León Pacheco, quien hace una sorprendente imitación de la voz de Mark Hamill. Y no estoy usando la palabra imitación de manera despectiva en este caso, al contrario, seguirle los pasos a una leyenda como Hamill es algo que no cualquiera podría hacer, pero que Rubén León hace de manera perfecta. Por raro que suene, no recomiendo una versión por encima de la otra. Es más, si pueden, yo diría que viesen ambas, la original en inglés y la doblada en español. Ambas son excelentes. La influencia de Batman, la serie animada, sigue siendo bastante fuerte en la actualidad, dentro y fuera de los cómics. Esto en gran parte porque la serie se atrevió a tomar muchos riesgos con sus personajes, tanto con los ya establecidos como con creaciones propias que ganaron popularidad por su cuenta. Solo 2 ejemplos, porque si los nombro a todos, vamos a estar aquí mucho más tiempo. De ser prácticamente un villano cómico tanto en los cómics como en versiones televisivas anteriores, el personaje de Mr. Freeze, o Señor Frío, es presentado por primera vez como una figura trágica y compleja dentro de esta serie, siendo su primera aparición aquí una verdaderamente icónica, que definió la identidad del personaje para futuras interpretaciones en diversos medios, siendo el episodio Heart of Ice, Corazón de Hielo, ganador de un premio Emmy. Pero probablemente la contribución más importante de esta serie en cuanto a Batman y toda su mitología es la creación de la santa patrona de todas las únicas y diferentes, Harley Quinn. Lo más curioso es que la introducción de este personaje fue casi un accidente, ya que el proceso de su creación fue tan sencillo como un guionista diciendo: ¿y si en vez de que todos sus secuaces sean hombres, le damos a una mujer de cómplice al Guasón? Y aun cuando este iba a ser un personaje que aparecería solo una vez, Harley resultó tan popular tanto para los productores como para el público que poco a poco fue creando una identidad más allá de ser la patiño de su famoso jefe, algunos dirían que incluso superándolo. Pero esa es una historia para otra ocasión. Esta es la parte en que finjo ser imparcial y señalar esos puntos no tan pulidos dentro de la serie. Y por más que quisiera decir que es perfecta, hay unos cuantos tropiezos en el camino. Pocos, pero los hay. No le voy a dar vueltas al asunto. La animación puede llegar a ser bastante mala, sobre todo en las primeras temporadas. Y aunque esto se arregla en el transcurso de la serie, los primeros capítulos pueden ser un poco difíciles de tolerar debido a la animación. Por otra parte, muchas de las historias pueden llegar a ser demasiado sencillas, destacando episodios como I Got Batman in My Basement, Tengo a Batman en mi sótano, los cuales sí se sienten demasiado infantiles, por lo menos si los comparamos con el resto de episodios. Afortunadamente los episodios entre comillas malos son la minoría, pero tomando en cuenta que casi todos los episodios cuentan con historias propias, es fácil ignorar los capítulos menos agraciados y centrarse en aquellos sobresalientes, los cuales son la mayoría. Si se preguntan por dónde empezar, la respuesta es fácil, por donde sea. Como ya he dicho muchas veces, cada episodio cuenta con una historia propia, y aunque los lazos de continuidad son un poco más rígidos durante la última temporada, técnicamente pueden ver cualquier capítulo y tener una experiencia completa. Teniendo 109 episodios de dónde escoger, sin contar varias películas, las opciones no faltan. Pero siento que no estaría haciendo mi trabajo si no les doy por lo menos unas cuantas recomendaciones, lo cual es difícil porque todas las temporadas cuentan con muchas joyas. Ya mencioné Heart of Ice, Corazón de Hielo, que tiene un final muy emotivo que si no los conmueve, es probable que estén muertos por dentro.
Joker's Favor, el favor del Guasón, es la primera aparición de Harley Quinn, pero no solo por eso vale la pena, sino que también logra darnos una mirada a la retorcida y caótica mente del Joker. A Chance to Dream, oportunidad de soñar, es, y esto es un spoiler, lo siento mucho, una excelente ejecución del concepto de la Matrix 7 años antes de que se estrenara esa película. Almost Got Him, casi lo atrapo, es una de las mejores interpretaciones en cuanto a algunos de los villanos más icónicos de Batman. En mi opinión, este episodio es vista obligada para todo fan de Batman, sin importar de qué versión estemos hablando. El juicio tiene un concepto muy similar a Casi lo atrapo, pero se extiende a más villanos, pero en mi opinión ambos episodios se complementan muy bien entre sí, aunque no es necesario ver uno para disfrutar del otro. No diría que es el mejor de todos, pero sí uno de los más memorables y uno que no pueden perderse. Me refiero a Mad Love, Amor Loco, una de las historias más oscuras jamás plasmadas en esta serie, que establecería lo retorcido de la relación entre Joker y Harley Quinn durante muchos años. Historia basada en un cómic del mismo nombre que ganaría un premio Eisner, uno de los premios más importantes del medio, en 1994. Como espero hacer costumbre con mis recomendaciones, si es que solo van a darle una oportunidad a esta serie, yo diría que se la den a este episodio en específico. Pero para salirme por la tangente, y si tienen ganas de algo más largo que un cortometraje de 22 minutos, Batman, Mask of the Phantasm, Batman, la máscara del fantasma, es una de las mejores películas, sí, película, basada en este personaje y más específicamente en esta versión de Batman. Una película que siento muchos fans pasan por alto por tratarse de una caricatura, pero es una excelente introducción a Batman y toda su mitología, además de ser mi segunda película favorita de Batman. La primera es El Caballero de la Noche, pero la máscara del fantasma es un muy cercano segundo lugar. No soy el primero ni seré el último en alabar esta serie, pero díganme, ¿ya la han visto? Y si lo hicieron, ¿creen que exagero al decir que es la mejor versión de Batman hasta la fecha? ¿O quizás piensan que parte de mi gusto está influenciado por mi nostalgia? Sea cual fuera el caso, déjenme su opinión en los comentarios. I am the Knight. I am Batman!